Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta hoy y por todas las bendiciones que vienen para nosotros, porque sé que son maravillosas bendiciones. Si tú también estás convencido de que vienen bendiciones maravillosas, escribe hecho está en los comentarios del video, y si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que oremos por la paz del mundo en el día de hoy. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción de este video está la manera de que lo puedas calcular y de esa forma la lectura va a quedar completa. A veces dices, no me resuena, quedó incompleto. Bueno, esa es la respuesta. La carta natal, la carta astral, se compone de muchas variables. Vamos a ver ahora un mensaje para ustedes de parte de sus angelitos el día de hoy. Mira, ese angelito te dice, hallarás lo perdido. Tu paz, tu tranquilidad, tu salud, inclusive aquel amor que se había perdido para ti, todo lo que tú hayas perdido, llegó el momento de la justicia en bien para ti. Te van a devolver todo aquello que te deben, todo lo que, cualquier situación en la cual tú hayas sido perjudicado de una manera injusta, bueno, vas a hallar todo aquello que se te ha perdido para ti. Y esto es parte de algo maravilloso que se está presentando para ti en este momento, en este instante, y que tus guías espirituales te quieren anunciar, que estés con los ojos abiertos, oídos despiertos, para que aproveches las oportunidades que se te están presentando. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este momento, la verdad es que los sentimientos que tiene por ti están bastante confusos. No por la falta de amor, no, sino por algún problema, una dificultad que está ocurriendo entre ustedes dos y que lo ha llevado a desilusionarse bastante de ti. Es una persona que tenía muchos sueños y esperanzas contigo, pero que en este momento tiene muchas dudas. Tiene muchas dudas porque se siente bastante decepcionado, bastante herido. Tu persona especial espera que tú le des la sorpresa de que las cosas se van a solucionar, de que las cosas van a seguir adelante entre ustedes dos. Quisiera que devolver al pasado y que las cosas fueran de una manera diferente. A ustedes se les espera en un futuro más bien cercano el rompimiento de la relación de ustedes. La verdad es que la relación se va a tornar bastante superficial, ya no va a haber esa complicidad, ese amor, ese compañerismo que tal vez en algún momento hubo, y esto los va a llenar a ustedes de un aburrimiento y un sentimiento de derrota, de mucha desesperación, especialmente a tu persona especial, y van a... o sea, uno de los dos va a terminar la relación por esta situación. Bueno, eso que sale negativo en este momento no es para que tú te quedes esperando a que suceda, a menos de que tú ya estés con la decisión de terminar con tu persona especial. Este es el momento de poner solución a los problemas y dificultades que ustedes puedan estar teniendo para que la relación de ustedes evolucione en otro sentido contrario al que nos están anunciando las cartas. El consejo de tus guías espirituales. Bueno, ustedes son dos personas que tienen algo especial entre los dos, o lo tuvieron ya, que tal vez en este momento esté algo apagado, esté algo apaciguado, pero es algo que puede renacer de nuevo y que si lo logran van a llegar a otro nivel diferente en cuanto a su relación. Tienen la oportunidad de resarcirse, de volver a empezar y hacer las cosas de una manera totalmente diferente a como las hicieron hasta este momento. Bueno, es cuestión de hablar y de llegar a acuerdos entre ustedes dos. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy. Dice, lleva paz y sabiduría. Bueno, tal vez los problemas que ustedes tienen en este instante y que se van a agravar en un futuro se pueden menguar de la siguiente manera, calmándose, viendo que realmente ustedes dos han tenido planes, han tenido proyectos y que tal vez por un error que hayan cometido cualquiera de ustedes dos se pueden venir abajo. Sí, es cierto, pero también existe el otro camino, el camino de la paz, del amor, de la sabiduría, y en este momento eres tú el llamado a tener esas cualidades en medio de esta relación.
Vamos a ver qué les dice ahora el tarot de egipcio para ustedes que están en esta relación, qué consejo me les dan o qué anuncio. Mira, esta es la carta de la emperatriz. Esta carta me está anunciando que si ustedes logran superar este momento difícil que están pasando ahora y que se puede estar agravando en un futuro, bueno, la relación de ustedes va a llegar a un nivel totalmente maravilloso, totalmente espectacular, un amor totalmente duradero, porque si superan lo que tienen ahora como dificultad, bueno, van a poder superar cualquier tipo de contrariedad que se les presente en un futuro. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación el día de hoy. Ahora vamos con las personas que en este momento se encuentran solteritos y solteritas. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis solteritos, en este momento. Bueno, tienes ciertos conflictos, muy seguramente algo relacionado con tu parte laboral. Eres una persona que ha querido hacer las cosas muy bien, pero la verdad en determinado momento tal vez cometiste cierta imprudencia, pero fue de una manera involuntaria, porque tú eres una persona confiable y que sabe hacer las cosas bastante bien. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, la superación de esta dificultad que estás viviendo en este momento. La verdad es que vas a comenzar una época bastante satisfactoria, en donde vas a comenzar a ver los frutos de lo que has sembrado, de lo bueno que has sembrado y la solución de dos problemas que se te están presentando en este instante, en este momento. El consejo de tus guías espirituales: que la solución que des sea algo firme, que sea algo legal, que sea algo serio y que cuides mucho de que si es cuestión de firmar documentos, papeles, leer muy bien lo que estás firmando, que todo esté en regla, que absolutamente todo lo que se relacione con la solución de estos problemas que tienes en este momento sea en regla, que no te vayas a saltar pasos, tal vez por afán, tal vez por desesperación, pero que todo sea en regla. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Mira, este angelito te dice: tu memoria guarda la justicia. Este angelito te está diciendo que la verdad es que aquellas cosas que tú estás enfrentando en este momento y que están siendo injustas para ti, más temprano que tarde va a llegar la justicia para ti y para las personas que te están haciendo daño en este momento, que te están poniendo en estas dificultades sin tú tal vez haber intervenido, tal vez actuaste de una manera bastante inocente y te viste involucrado en situaciones bastante perjudiciales para ti en este momento. Pero ten mucha paz, mucha tranquilidad, toma decisiones sabias y certeras, porque el universo te está apoyando y tus guías espirituales te tienen una sorpresa especial para solucionar este problema. Mira, el tarot egipcio también te está diciendo lo mismo. Mira, esta es la carta de la evolución. Te está diciendo que vienen cambios para ti, que vienen cambios totalmente positivos para tu vida y que los esperes y que te prepares para esos cambios, porque vas a recibir una oportunidad, muy seguramente alguna oportunidad económica, laboral, empresarial, que te va a beneficiar muchísimo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Y bueno, ahora vamos con las personas. Que preguntan por su economía el día de hoy. Su economía o su trabajo también podría aplicar. Bueno, en cuanto a su economía, en este momento están pasando por una buena época. Ustedes, mis queridos amigos y amigas, tienen bastante confianza en su futuro y efectivamente, mira, tienes muchísima confianza en aquello que tú quieres emprender. El agente te dice que busques un trabajo liberador. Bueno, tal vez estás teniendo demasiadas presiones en tu trabajo en este momento, pero yo digo que eso a ratos es como medio natural cuando uno tiene un trabajo demasiado demandante, pero por el hecho de que sea natural no quiere decir que sea lo ideal. Debes delegar funciones para que la verdad no se convierta en algo como tan opresivo, como en una carga tan pesada para ti el trabajo que estás teniendo en este momento. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy, en este instante, en este momento. Esta es la carta de la soledad. Mira, esta carta dice que este es el momento de que tú estás, o sea, te está yendo bien ya.
te está yendo bien económicamente en ese momento, pero es el momento de ahorrar. Es el momento de ahorrar. No porque se vengan épocas malas, no, sino porque vas a tener oportunidades maravillosas y vas a necesitar cierto capital para poder invertir en un futuro. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucho amor, mucha luz, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.